Por supuesto que recordamos la frase "podemos bailar". Es la frase que utilizan los miembros del Departamento de Seguridad que se encargan de investigar a Black Hat Organization. Hace años que la organización del sombrero dio caza a los agentes de Podemos Bailar, pero 2 sobrevivieron. Sabemos que 2 agentes se salvaron, los que no usan sombrero en la fotografía. Lo confirmamos porque el texto en binario que está en la terminal de la página Podemos Bailar dice lo siguiente: Abriendo canal seguro, decodificando mensajes, red de seguridad 765699, accediendo. A cualquier agente restante, 2 aún pueden bailar. Después nos enteramos que los sobrevivientes son Cooper y un agente que usa Magician como nombre clave. Esos 2 se mantuvieron en contacto, teniendo conversaciones en la página. Lo último que sabemos de Cooper y Magician es que lograron entrar al ordenador central de Black Hat Organization, lo cual había sido su objetivo por mucho tiempo. Esto puede verse en la bitácora del reporte 726584. Lo último que Magician dijo fue: "Y recuerden que aún podemos bailar". Además de estas últimas palabras, sabemos que los de Podemos Bailar siguen activos de alguna forma, puesto que sus carteles pueden llegar a verse en algunos establecimientos en las ciudades. Se ve su cartel en un estudio de baile en Atreno City durante el piloto. Junto a ese cartel hay un letrero que especifica que no se puede entrar con objetos en la cabeza. También puede verse un cartel en la imagen que subió Hit a su Instagram el 23 de diciembre en una ciudad no especificada. Entonces, ¿Miss Hit tiene que ver con Podemos Bailar? Algo que hay que dejar bien en claro es que hay muchos agentes y héroes afiliados al Departamento de Seguridad. Miss Hit no es la excepción al parecer. Ella después de todo entregó al villano Coyote a esta agencia. Se ve claramente el logotipo del Departamento de Seguridad en el camión. Pero a mi parecer, lo que conocemos comúnmente como Podemos Bailar o Men with How Hats es una división especial que específicamente investiga sobre Black Hat Organization. El resto del Departamento de Seguridad no se involucra en lo absoluto, ya que Cooper y Magician parecen haber sido abandonados a su suerte en su misión. Entonces, si bien Miss Hit está afiliada al Departamento de Seguridad, ¿está relacionada con la división Podemos Bailar? La nota en su pizarra que dice "Yo aún puedo bailar" sugiere que sí, pero hay posibilidades de que sea tan solo un guiño. Después de todo, ahí mismo hay un lapicero con una piña, lo cual podría ser una referencia a la Hermandad de la Subu, una organización de la que no sabemos nada a excepción de que asisten a las ferias científicas para villanos. Pero si aquella nota no es solo un guiño, pudiera que Miss Hit esté más relacionada con Podemos Bailar de lo que realmente nunca imaginamos. Esto nos tomó totalmente por sorpresa. Ante esta aparente revelación, una pregunta insiste en la mente de todos. ¿Miss Hit será acaso Magician? Tienen un tipo de cuerpo similar y la edad se ve adecuada también. Esa foto de Podemos Bailar es de hace 3 años. No se puede asegurar que Miss Hit sea Magician, pero que lo sea explicaría algo muy interesante: la Black Web. En la bitácora, Magician menciona haber logrado conectarse al ordenador central de Black Hat Organization. Gracias a esto, tiene acceso a la Black Web, una red donde solo pueden acceder villanos. Cooper y yo hemos logrado establecer un enlace con el ordenador central de Black Hat Organization. Este enlace normalmente solo se puede ser accesado por villanos y miembros de su organización, ya que está escondido en lo que los villanos llaman Black Web, una red oculta para villanos, cazarrecompensas y otros seres desagradables. Ahora hablemos de Instagram.
Nosotros vemos las publicaciones de Penumbra en Instagram, pero dentro del universo de la serie, en realidad publica en una red social ficticia llamada Instagram. En el piloto podemos ver un poco de Instagram. Ahí hay usuarios que reconocemos como villanos, ocultistas y fanáticos de Black Hat. Instagram está dentro de la Black Web, pero alguien ahí resalta. En Instagram fue la primera vez que vimos mención de Miss Head. Ella tiene su cuenta oficial en Instagram. Ella tiene acceso a la Black Web. Se me ocurren en realidad muchas explicaciones de por qué Miss Head tiene acceso a la Black Web. Pero concentrémonos en la teoría de que Miss Head es o tiene relación con Magician. El caso es que, y si todo el trabajo de Podemos Bailar para obtener el enlace al ordenador central ayudó a Head a entrar a la Black Web, ¿y con qué propósito? Yo en lo personal no creo que Miss Head sea Magician. Miss Head no es ni de cerca alguien que se dedicaría a un trabajo tan exhaustivo como la misión que Magician conllevó. Pero no tengo forma de saber. Además, Miss Head apareció al mismo tiempo en el que dejamos de saber sobre Cooper y Magician. Todo esto es especulación al final, solo una teoría. Si te ha gustado el video, dale a like y subscribe para ver más videos así. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.